Entonces vamos a ver el enfoque que vamos a tener esta sesión de la tarde, tener las herramientas, y ese lo vamos porque está también en las memorias para llegar a documentar y hacer el andamiaje que nos va a servir lo mismo. Y ya estamos trabajando en la guía, serán ustedes. Ustedes serán los primeros en tener la guía, que nos vamos a reunir en OPS, no sé si es en Washington, en algún país latinoamericano, donde vamos, gracias, a tener el manejo con SICA. Entonces, en la primera sesión, lo que vamos a desarrollar, ¿qué hubo? Por ejemplo, ¿cómo estuvo la vigilancia? ¿Cómo estuvo la notificación? ¿Y cómo estuvo el reporte? Y más, ¿cómo se hace el análisis de campo de una historia con las variables específicas que el doctor excelente dijo? Faltan estas variables como antecedentes personales, antecedentes del mismo embarazo y la obesidad como factores de riesgo. No vamos a atiborrarlo con eso, todo el país está. Vamos a llegar concreto. Primero, ustedes saben muy bien que el CIE-10 tenía en el CIE-10 A92, ¿cierto? Y teníamos chikungunya como una enfermedad que ya teníamos las normas y los procedimientos de vigilancia. En la estructura que hay que tener en cuenta, se tenía claro cuáles eran los objetivos clave del proceso, y el objetivo era detectar de manera oportuna casos, inclusive de la OPS lo estableció en las Américas, nosotros los apalancamos hacia Colombia, lo llevamos más a nuestra región, hacia la región Caribe, y lo apalancamos más en este caso en todas las subregiones, y cada uno representa, y si vemos el departamento del Atlántico, cada uno de los municipios. ¿Me entienden el mensaje número uno que quiero llevarlo? Tenemos unas directrices, pero yo tengo que establecer mi propia vigilancia, tengo que establecer mi proceso de control, adoptarlo, pero de acuerdo a mi perfil, a mi necesidad de mi sitio, ¿cierto? Ese era epidemiológico que yo tengo. Entonces ese era el primer error de que queríamos, y esa es la estrategia que quiero dejarlo. Fíjense ustedes que analizamos ahora en un artículo que, bueno, tengo fe que va a salir en la revista de la Universidad del Norte, analizar las políticas. ¿Qué pasó con las políticas? Hubo falla. En el momento cuando teníamos las políticas con chikungunya en su época, teníamos dos casos: identificar quiénes eran los sospechosos y definir bien claramente cuál era el caso confirmado. En su época lo teníamos fiebre mayor de 38, artralgia, erupción maculopapular entre 2 a 5 días después del inicio de la fiebre y haber visitado áreas endémicas. Quiero una vez extrapolarlo, doctora Laura, y es lo mismo en la parte que vamos a hacer el ejercicio para virus Zika. Aquí, ¿qué hacemos? Una fiebre no mayor, no mayor de 37.5, 37.6. Tener antes de las artralgias, ¿qué? ¿Qué colocaríamos ahí? Conjuntivitis, priorizamos conjuntivitis. ¿Y qué nos venía ahora? El RAS del exantema. Entonces teníamos fiebre no mayor, 37.5, la conjuntivitis y el RAS. Y haber venido, lo tenemos, Brasil, Mato Grosso, Río Grande, ya veníamos de las regiones. Y si veníamos de Europa, teníamos Nueva Caledonia, Polinesia. Mire la confirmación de casos sospechosos. Paramos ahí. No estamos en la capacidad de diagnosticar un caso sospechoso cada uno en las diferentes áreas de la región. Claro que sí. Entonces, Laura, esto es lo que vamos a escribir y lo que vamos a, digamos así, a establecer. Y de la mano, sí le prometo, ya le dije a la doctora Laura, que tengamos las guías ya de virus Zika. Ya tienen ya la de chikungunya nueva 2015, están en el CD, van a tener la de virus Zika. Entonces eso es lo que quiero en la auditoría. Si yo entro a auditar en una historia, caramba, en el rol como auditor, y veo que en un paciente en el servicio de urgencia me vino de Mato Grosso y presenta fiebre no muy alta,
que presente la conjuntivitis y presente la artralgia, y yo estoy auditando que es el instrumento que vamos a utilizar, y resulta que sale síndrome febril en estudio, el componente sintomático, y como tiene un RAS, lesiones exantemáticas virales. ¿Será eso un diagnóstico? ¿Me entiende el mensaje ustedes como auditores? Qué pena, yo enseguida le toco la mano, hágame el favor, busquemos la historia de este paciente. Eso no hizo Bolívar, ahora lo están haciendo, pero peor todavía con 48 casos. Yo siempre digo, cuando la auditoría se hace en el momento, el paciente está ahí. Tienen ahora unos pacientes que no están documentados y no lo tienen, porque no tenían la red. Yo lo dije ahora en la entrevista, de los que tienen ustedes y van a tener la red. Y pueden hacer semanal o una vez a la semana o quincenal un chat en la red a ver qué experiencia hubo en Sucre, qué experiencia hubo acá en el Atlántico, Baranoa, sí, en lo diferente en el mismo Bolívar. ¿Qué experiencia hay? ¿Hay alguno de los auditores de Bolívar? Alce la mano de Bolívar. Bueno, tienen una misión grande y bien grande que hay, pero van a ser ustedes líderes. Miren ustedes cómo están. Ese instrumento y que está ahí en la guía le van a permitir que si usted hace una definición de esta, usted le toca a la clínica donde está y es su prestador, lo puede oficiar. Vamos. Con respecto, fíjate, la semana pasada estábamos analizando unos RIPS, precisamente que yo vengo de Mangue, la Divina Misericordia estaba, exacto, excelente, pero el diagnóstico de urgencia siempre es fiebre. Entonces nosotros le llamamos la atención a Calidad, le decía, pero tú me estás diciendo fiebre, 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 y no me estás enfocando ese diagnóstico a qué, porque entonces eso en qué va a afectar, afecta el perfil epidemiológico y después no vamos a saber ni ubicamos esa fiebre. Entonces con respecto a eso, o sea, sí es difícil la tarea. Es difícil, pero tienen las herramientas, eso es lo que a mí me emociona, que ya ustedes van y seguimos haciendo, van configurando. ¿Cuál sería el caso configurado? Fíjense ustedes, Mato Grosso, que lo tenemos aquí, y yo le agrego, coloque que venga de cualquier área de Venezuela. Se lo dije al grupo que estuvo en el instituto asesorando, se lo dije a José Ciade, si de pronto estuviste, ya saben los de Turbaco, creo que los reunieron, no sé si tuviste la reunión, no hacen exactamente lo que estábamos aquí, que el autor invitó a los secretarios de salud, creo que habían ¿cuántos secretarios de salud? Eso es bonito, habían 4 secretarios de salud, eso es hermoso. Allá no hubo nada, no hay nada, pero usted como auditora sí. Usted va a apretar en Mangue. Mi compadre y mi hermano Pablo Lora tendrá como internista, pero qué pena, me responde en la cuestión. Exijan la sesión clínica. Se hace la sesión clínica, presénteme la historia clínica y en la historia clínica usted lo exige como el prestador que se presente el caso a ver si configura o no configura. Miren que el caso confirmado viene en el caso ese que está sospechoso y ¿qué tenemos? RT-PCR, el instituto. Entonces lo primero que usted le va a preguntar, mire, el jefe de urgencia o el director médico, ¿qué se le mandó? No, se mandó a la casa con loratadina, acetaminofén y líquido. ¿Y qué diagnóstico fue? El síndrome viral, complejo sindromático. ¿Por qué si está en su tercer día o cuarto día no se hizo una RT-PCR para virus Zika, que estamos en entonces? Porque no se pensó. Ese se llama el enfoque de la parte que quiero que usted juegue en el rol de auditorio. Ustedes van a ser, además, no los policías, sino que son clínicos, hay médicos muy clínicos, la veo muy emocionado, con muy buena sapiencia y con estas herramientas hay que llamar. Me hicieron ahora la pregunta, ¿cuál es el rol de la GPS? ¿Es este? Es que este es el verdadero rol de una EPS. Verdaderamente hacer el acompañamiento, y por eso me gusta que creo que en la mañana habían de la unidad de prestadores, estaba la clínica de la Metropolitana aquí, que quedó el doctor Donado, le quedó sonando y él va a mejorar con sus internistas y sus pediatras allá. Entonces fíjense que hay escenario y ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de virus Zika es primordial que esté el RT-PCR para virus Zika. Y en el virus chikungunya, importante también lo de la serología, la IgM, IgG. Entonces, pero si yo no pienso, no puedo configurar exactamente los casos. Muy bien. Los tipos de vigilancia que hay, y es la otra pregunta
mi querido doctor, que usted hizo en la entrevista ahora. ¿Qué hay de nuevo con virus Zika o qué se aprendió que puede aportar o fue diferente a chikungunya? Resulta que los tipos de vigilancia recomendados, y muy bien escrito, estaban en unos ciclos de vigilancia para una fase preparatoria. Ya para chikungunya no hay. Esto quedó fue escrito, no hicieron ninguno, a pesar que en el 2011, en esa reunión de la región Caribe, en ese foro, yo había dado las estrategias de la creación del hospital dengue de la mano con hospital chikungunya. Me trataron de loco. Aquí va lo mismo en esta fase preparatoria con virus Zika. Si van a ver ustedes, lo podemos estructurar, es importante, porque nos preparamos y después tenemos la respuesta. Pero ¿qué pasó? Y que entró con Bolívar, y le doy una vez chisme a ustedes que está allá, en Mate ninguno pensó en virus chikungunya, le tengo todos los diagnósticos, leptospirosis, empezaron peor todavía con rickettsiosis, hantavirus, hantavirus, y no se pensó, ya por último era leptospira, y por último era dengue, ninguno pensó. Había llegado uno de los duros de laboratorio y como que tenía las muestras, y, hombre, ¿qué tienen ahí? No, hombre, que le hemos hecho de todo y no sale nada. Hombre, échalo para acá para correrle virus chikungunya y RT-PCR. No había la preparación de una fase preparatoria. Entonces, con Zika, en resumen, ¿qué hay? Configuro yo mi caso, ¿cierto? Inmediatamente después podemos tener la estrategia, que habíamos dicho, con una estrategia de comunicación, con una estrategia comunitaria y una estrategia clínica. Y la estrategia clínica configuro yo clínicamente mi paciente y de la mano va la estrategia de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la tarea que viene? Estrategia de preparación para la eventual entrada de virus Zika con virus Mayaro y después vamos a ver cómo vamos a hacer en la estrategia. Entonces venían los elementos mínimos para un caso de investigaciones, son las variables tiempo, persona y lugar. Hay epidemiólogos claves que son la edad, el censo, la información geográfica. Con la información geográfica, además del chisme epidemiológico de documentarlo, se utilizan software específicos como los sistemas generales de información, como el sistema de los mapeos, como el sistema de las determinaciones precisamente de los cambios climáticos. Son los software y esta tecnología aplicada para documentar cuáles son los municipios de alto riesgo. Que vieron ustedes en Travel Medicine cómo publicamos nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que le decimos a los entes Palmito y Oveja son municipios con unas tasas altas? Que hay que hacerlo, ¿cierto, mi doctor? Hay que colocar, y ustedes que tienen seguro paciente de allá, ahí, y eso no se hizo. Esa es la fase preparatoria. Conocer por los sistemas de georreferenciación, además de conocer una información geográfica, los sistemas de los mapas, del mapeo de identificación de riesgo. Además, como dijeron, de los números de casos, el análisis diario de los seguimientos de sospechosos. ¿Qué rol van a hacer ustedes como auditores? Sí, señor, bueno, se puede hacer, yo no sugeriría mensual, porque mensual pasa mucho. Yo en esta área que está, si queremos hacer algo, sugeriría semanal en los servicios de urgencia, puede ser por el intermedio de los RIS, de esos síndromes febril, porque esos síndromes febril con fiebre y exantema, buscamos con la lupa y ¡pum! Y aparece la conjuntivitis y ¡pum! Aparece que nos vino fuera del país y pasó. Es la única manera de llegar a documentar los casos. Lo otro es que tiene que hacerse un análisis importante, que ya lo sabe. Nosotros lo hicimos por área de tipo geográfico, por los sistemas que le decía geográficos de información, pero pueden hacer por tasas, ¿cierto? Por tasa de incidencia, por distribución de frecuencia, que se pueden hacer exactamente los análisis. Entonces, fase preparatoria, fortalecer la capacidad de vigilancia sindromática, que usted decía, sindromática febril, y que no se quede en que el 90% de los diagnósticos son sindromáticos febril. Desarrollar la capacidad del diagnóstico, aquí nos ampliamos, no para chikungunya, sino le colocamos Zika y Mayaro. Entonces le digo yo, doctor Ciadi, mire,
estos pacientes no tuvo conjuntivitis. Ahora, el hecho de que no tenga conjuntivitis no quiere decir, o vieron el primer caso de que no sea cierto, que sea Zika. No es excluyente, porque hay otra característica importante, la característica de la fiebre, la característica de la aparición del RAS, el cuadro hemático y el perfil de donde viene. ¿Me entienden el mensaje? No lo excluyen, pero yo tengo que tener la capacidad, y le dije yo, hermano, no solamente pienso en Zika, métale Mayaro. Entonces aquí le agregamos, desarrollar la capacidad de diagnóstico en chikungunya, Zika y Mayaro. Y con Zika y Mayaro estamos haciendo la prueba preparatoria. Definir notificación obligatoria. Qué pena, director, el jefe de urgencia, el jefe acá de epidemiología que está, pero este caso le realizaron ustedes la ficha epidemiológica. De Zika le van a preguntar, le doy el machete enseguida, datos básicos, siquiera con datos básicos. Y le van a decir ustedes con propiedad que si están en los tercer días pueden hacerle la RT-PCR. Esta es la razón de ser de este curso taller, de ustedes como auditores, y es la manera de edificar. Y se evita eso de lo de Magangué y de lo otro y cómo está el sistema de Bolívar, ¿me entiende? E integrar fichas clínicas. Por ahora podemos utilizar la herramienta de la ficha de datos básicos del Civigila. Y ya yo le estaré diciendo, yo tengo fe que en unos 15 días vamos a tener el componente clínico para Zika y Mayaro, porque tiene que estar avalado por la OPS, en este caso con el aval de la API, para que ya tengan ustedes una herramienta, pero por lo menos le exigen ustedes ahora, oiga, por lo menos el dato básico. Diligencien y pedir la solicitud del laboratorio de RT-PCR porque me configura la definición de caso probable. ¿Cierto? Muy bien. En la fase preparatoria, ¿estamos en condiciones o no? Quiero escuchar algún comentario. ¿Podemos realizar o en este momento a partir del lunes hacer una vigilancia de fase preparatoria para Zika, Mayaro? Una pregunta. Bueno, no sé. Por ejemplo, nuestra población aquí en el Atlántico y los demás departamentos, por lo general las ES de primer nivel atienden un paciente que venga con esta sintomatología. ¿Qué herramientas tiene el médico? Porque él no le va a mandar un RT-PCR de inmediato. O sea, como médico general él, de un primer nivel, ¿cómo haría solicitárselo a la EPS? ¿Con qué hace? Esa es una pregunta. Vamos a romper ese paradigma. Mi doctora, excelente. ¿Cómo? Usted no vio aquí veo el administrativo, no está aquí, llegó el doctor, excelente, lo felicito. ¿Cómo analizó usted en este caso? No es médico y es administrativo. Los eventos en salud pública no necesitan tener que porque es médico general. Él me llena datos básicos y toma la muestra. Si el laboratorio de salud pública ya lo hace, ¿por qué? Porque él sí tiene que tener los criterios que se le dio. Es un crimen que él no piense en eso. Es que el RT-PCR no es una prueba del no plus ultra que necesita una aprobación. Mire, los eventos de salud pública ya están tipificados. Decreto 766 como aquel que omita un evento, una notificación. No le están diciendo que médico especialista o general. Una notificación de un evento de impacto en salud pública y ocasionase una muerte o ocasionase una epidemia, incurre de 5 a 7 años de prisión encarcelable, no con brazalete, en institución carcelable. Ya se tipificó, se penalizó la salud pública. A su respuesta clave, no necesitamos que sea un especialista. No necesitamos que sea un nivel de complejidad, ni que tiene que ser un nivel 2 o hay auditores aquí como el doctor que ya es de UCI. No, señor. No, señor. Al contrario, es el nivel primario el que tiene esa responsabilidad porque es el primer contacto que tiene con el paciente. Y él sí lo va a recibir con una fiebre de 3 días de evolución. Cuando le llega a la UCI es que viene y como viene complicado. O acabo de interconsulta un paciente con una neumonía desde marzo, abril, mayo hasta la fecha, y el paciente viene, joven, estudiante, pérdida de peso, dolor torácico, hemoptisis, y a nadie se le ocurrió hacerle una vaciloscopia.
Y peor todavía, en la primera vaciloscopia fue positivo. Hay un experto aquí que dirige el programa de tuberculosis, era bacilífero. Y peor todavía, casi un mes en una clínica botando bacilos a la lata. Entonces fíjense usted que no se necesita el nivel de complejidad, al contrario, es el médico primario. Por eso la comunicación está ahí. Y no se necesita charretera de que tiene que ser médico, no. Yo diría que tiene que ser un trabajador de la salud. Llámese administrador, que esté en el rol de la salud, llámese bacterióloga, enfermera, auxiliar de enfermería o guía de la salud. ¿Entiende el mensaje? Llenar datos básicos. La salud pública no tiene estratificación de mandar una prueba. Y estas pruebas no son quizás de pronto una resonancia magnética de cadera, un electroencefalograma con deprivación de sueño y tal. No, son pruebas, no. Estos son pruebas gratuitas, entre otras cosas, vigilada por salud pública y que no necesita especialista para mandarlo. Si él pensó, hágalo, porque lo pensó, eso sí, pensó con los criterios bien clínicos, que eso es el otro problema y es la razón de ser de este taller. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, mi doctora. Nosotros estamos en el deber de acercarnos a la S a decirle... Claro, claro, claro. Y no es de amenaza, pero tengan el cuento el decreto 766. Acuérdense que el 3518 norma la salud pública. Es el que tiene que ver con el sistema del Civigila, 3518, en su artículo 17. Entonces, con el artículo del 3518 en su artículo 17 y el 766 es el que penaliza. Por eso ven ustedes que dengue, leishmaniasis, y ahí está, son enfermedades de impacto en salud pública, pero ya están dadas como que un decreto del ministerio, y cuando es decreto ley, tiene que cumplirse. ¿Qué me pasaron? Decreto 766. Sí, ese es. Entonces las clínicas están incurriendo en peculado porque las clínicas nos están facturando esos exámenes, y usted acaba de decir que esos exámenes los asume gratis el ente territorial. Bueno, eso me gusta esa pregunta y vamos a ponerle. Estos son los escenarios, a mí me gusta esta parte. RT-PCR, ojo, RT-PCR para virus chikungunya son pruebas netamente del Instituto Nacional. Las pruebas del Instituto Nacional, RT-PCR para virus chikungunya, muy diferente, ojo, que se inventaron ahora en el caso, voy a dengue y me voy a bajar un poco con dengue, que le dijeron a dengue, y esa es la herramienta, pero no fue por culpa de las clínicas, sino culpa del mismo ministerio. Un momentico, vamos a quitarnos este dolor de cabeza y este peso. Usted, como prestador, me tiene que garantizar las realizaciones de la serología y hágamela por ELISA. Entonces, ¿qué hace? Usted me tiene que contratar un laboratorio bien serio que le haga y usted le paga y le factura. Por eso hay que individualizar después con dengue. IgM para dengue, hay que individualizar. Su pregunta me parece espectacular. IgG para dengue, proteína NC1 para el virus del dengue, que ya sí las IPS contratan un laboratorio para realizarlo. Pero ¿qué pasa con chikungunya? RT-PCR son pruebas del Instituto Nacional de Salud. En resumen, todavía no ha salido RT-PCR para virus chikungunya, IgM para virus chikungunya e IgG para virus chikungunya. Son pruebas que solamente se realizan, ¿me entienden el mensaje?, en el Instituto Nacional de Salud. Y ahora con Zika no le vamos a pretender, ¿entienden el mensaje?, que todavía no ha salido. Yo espero, mire lo que pasó con dengue, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar con dengue para que le dieran, se quitaran? Yo digo que eso fue quitarse eso y dárselo a la IPS. Entonces hay que individualizar. Su pregunta sí es clave. ¿Cuáles pruebas puede facturar? Esa es la pregunta en concreto. ¿Cuáles pruebas puede facturarle a ustedes y como auditor una IPS y cuáles no? Chikungunya, no. Zika, no. Y mayaro, menos. Pero dengue, sí. Malaria, sí. Vaciloscopia, sí. Y prueba, ¿ya?
Eso es excelente, pero Zika es lo que estamos ahora, y Mayaro y chikungunya son pruebas que se hacen en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Eso no tiene por qué facturarse. Excelentísima su pregunta, doctor. Muy bien. Ya en la fase preoperatoria, que estamos para el lunes empezarlo enseguida, nos viene a la fase de respuesta. Es hacer lo que yo llamo la triangulación o rastrear el virus. ¿En qué consiste? El paciente vino de Venezuela, de Maracaibo, llegó a Mate, Bolívar, pero fueron a visitar una zona, inclusive aquí del Atlántico, y llegaron a visitarlo también porque le trajeron una encomiendita. Es documentar y rastrear lo que se conoce con el nombre de la triangulación infectológica. Sitios, lugares donde el paciente que se le diagnosticó, en qué región estuvo. Y como ustedes tienen esa facilidad de tener la red, perfectamente pueden documentarlo. Si tienen alguno de los pacientes lógicos, está afiliado a Mutual Quibdó. ¿Me entiende el mensaje? Ese ya es la primera fase. Ese fue una de las debilidades que tuvo con chikungunya. Verdaderamente no se rastreó y no se hizo exactamente la triangulación infectológica. Lo otro es monitorizar la posible introducción del virus en las áreas circundantes. Es lo que estamos diciendo. Si ya sabemos que está en Cartagena y Turbaco, que viene, en poco tiene Mangué, y acá en Sucre va a llevarlo, si tiene, va a llegar eso otra vez lo mismo, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepo, Carmen de Bolívar, y va a entrar lo mismo los dos municipios del mismo porque ya tiene la infectación de la Aedes aegypti ahí a la mano. ¿Me entiende el mensaje? Ya yo sé cuál voy a monitorizar la posible introducción de virus Zika. Si llega en la vía del departamento de Bolívar. Y describo las características epidemiológicas que va a estar, ya tienen el instrumento que lo tienen para virus Zika, de las variables para estar ahí. Ahora después al final hacemos el tallercito que ustedes intervengan. Evaluar la severidad clínica y el impacto. Entonces, ¿dónde están en la mano los auditores de UCI? Doctor, ¿qué más? Los auditores de UCI, alcen la mano. Acá tenemos, entonces hay el paciente en UCI, lo que están, y el paciente está hospitalizado, y el paciente además tiene una conjuntivitis, tiene una parálisis de miembros inferiores, ausencia de los reflejos de miembros inferiores, y el paciente tiene una IgM para dengue negativo. A nadie se le ocurrió hacerle una ni IgM, IgG y menos RTC para virus chikungunya, y está en UCI, como el dengue dio negativo, ya debe ser otra enfermedad. Y el paciente lo que probablemente le está debutando con un Guillain-Barré. Es decirle, profe, este pacientico probablemente tiene un Guillain-Barré, ya vino neuro, me le hizo la punción lumbar, deme acá para evaluar la punción lumbar. Uy, si tiene 800 de proteína. Y él dirá, a proteína, ya. Entonces, hágamele, profe, de ahí mismo en el líquido cefalorraquídeo RT-PCR para documentar la coinfección del virus chikungunya. Ese es el escenario. Dicho de otra manera, pacientes en UCI. Hay una experiencia muy buena en una de las clínicas allá, en un paciente con VIH, con una neumonía con todo vancomycin, y como ya no había nada vancomycin, fluco y todo el popurrí que ustedes conocen los auditores de UCI, llamen al loco esta vez que se le va a ocurrir. Y entonces, cuando yo llamaba la atención la característica de un infiltrado intersticial y que el paciente había tenido un cuadro gripal, era agudo, y que en la casa habían otros pacientes con rinorrea, con dificultad. Es la famosa que está diciendo. Ahora, ¿qué están diciendo? Le voy a dar este chisme buenísimo. ¿Qué están diciendo? Que hay una virosis, ¿cierto? Y usted sabe qué virus es ese. El virus 2, el MERS-CoV, no es afortunadamente el MERS-CoV del SARS, pero es una variante de ese que produce una neumonitis, pero es de tipo viral. Por eso, de la mano que dice la guía, ese paciente hay que hacerle un hisopado. Oiga, está el hisopado nasofaringeo para H1N1 y va lo otro. No olvidemos a ese paciente hospitalizado en UCI con un síndrome de dificultad respiratoria, con una neumonía que no le responde, ya no hay nada de antibiótico. Oiga, pensemos en virus. Y en el virus que vamos a pensar
Empezamos del H1N1. ¿Y qué dice la guía de neumonía adquirida en la comunidad? ¿Quién recuerda ver? ¿Qué dice la guía de neumonía adquirida en la comunidad ahora? Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, entra un beta-lactámico, que puede ser un pitazo, acompañado de un macrólido, pero de un ¿qué? De oseltamivir. Porque los virus, ahora, en el caso de las neumonías como agente etiológico, no es el Streptococcus pneumoniae. New England acabó de tener una publicación reciente donde entra el virus de la influenza y para influenza a ser de los agentes etiológicos los más frecuentes. Oiga, pero aquí le han hecho ustedes de todo. Aquí hay todos los antibióticos y no mejora. ¿Han investigado ustedes virus? ¿Investigaron H1N1? Tomamos el hisopado y en esa investigación determinar MERS-CoV. Nosotros aislamos, a este paciente le hicimos oseltamivir, excelente antiviral, determinamos y era un MERS-CoV. Aislado, vino la gente del instituto, 226. Está para publicación también en un paper. Usted mire que deja las enseñanzas y lo tenemos así o no los auditores de UCI. Así está en los casos. No pensamos en los virus. Entonces ahí pensar en lo mismo, en H1N1, y cuando esté el compromiso neurológico, creo que la otra enseñanza que le dejo, pensar en los Guillain-Barré, pensar en chikungunya y pensar en virus Zika. ¿Alguna pregunta, doctor? No, porque es que haciendo todo esto, un caso que tuvimos nosotros en el hospital de Corozal, de un paciente de 23 años, 5 días de fiebre, entró en dificultad respiratoria, 2 días de UCI muerto. Ese doctor está matando el MERS-CoV. Le hicieron Todo. Vea. dengue negativo, leptospira Negativo. Los cultivos, hemocultivos negativos, todo negativo y quedamos como esperando resultados. Un olor en esta. Quedamos- Claro. Eso es clave, el doctor lo dijo. Ese es el virus que es el MERS-CoV. Mire qué está pasando. H1N1 ya mutó. La mutación que tenemos H7N9, pero responde bien a oseltamivir. MERS-CoV 226E responde bien a oseltamivir. Entonces, si la guía de neumonía adquirida en la comunidad, publicada en Infectio, dice que además de tener el beta-lactámico, tener macrólido, haga oseltamivir, previo determinación del hisopado, por favor, ustedes sí pueden coger y apretar, y se los ha apretado un momentico. Oye, este paciente, ¿por qué no se le hizo H1N1? ¿Por qué no se le inició oseltamivir? ¿Por qué no se investigó MERS-CoV, que es el virus ese que está dando? Mire, son cuadros respiratorios agudos que matan en menos que canta un gallo. Asociación Mutual, Barrio Unido, Quibdó, Hamburgo. Mayor información 018 511 010. Vigilado Supersalud.